del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos estamos alegres? Tenemos que estar alegres porque Cristo nos salvó. Amén. Yo estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estamos aquí porque Cristo nos salvó en este tiempo. Quiero que estén sus pies en esta noche y vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Cuando lo tengamos, podemos decir amén. Gloria al nombre de Jesús. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Vamos a leerlos toda la iglesia juntos. Amén. Porque cuando leemos la palabra también nos edificamos y aprendemos. Leemos todos juntos en el nombre del Señor Jesús. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hoy vamos a hablar acerca del origen del pecado. Qué importante que podamos entender un poco, porque de pronto hemos aprendido, nos han instruido de alguna manera, pero hoy vamos a la profundidad de la palabra para darnos cuenta del origen del pecado. Vamos a orar todos juntos en esta noche. Señor Jesucristo, estamos delante de ti en esta noche. Tu palabra evidenciará, Jesús, el origen de todas las cosas, y te ruego, Señor, que haya un corazón dispuesto, un corazón sensible a tu voz, para que tú nos hables en esta noche y nos hables a través de ella tu verdad, porque tu palabra es verdad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos en esta noche. El pecado es el problema grave para la humanidad. Pero para hallarlo solución, necesitamos ir al origen. Y vamos a mirar que el hecho de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ese hecho hace al hombre capaz de reconocer a Dios. Por eso el ser humano es diferente a las demás criaturas que Dios creó. Al único ser que creó Dios, que le ha dado la capacidad de discernir, de razonar, ha sido al hombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso el ser humano es diferente a las demás criaturas, porque lo creó, escuche esto, lo creó a imagen y semejanza de él, pero no igual a él. Es lo que necesitamos entender en esta noche. El Señor hizo al hombre a imagen y semejanza de él, pero no igual a él, a nuestro Dios todopoderoso. Por eso, a partir de aquí, es que parte la responsabilidad del hombre frente a Dios. Porque fue creado para conocer a Dios y para reconocer a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, el hombre falla en el momento que no quiere conocer ni reconocer a Dios. Es de aquí donde parte el problema del ser humano, que no quiere conocer a Dios y no lo quiere reconocer a Él. Por eso, el pecado es un acto consciente. Cualquiera, hermanos, cualquier pecado, hermano, es algo que sale de la conciencia del ser humano. Por eso, ¿qué va a suceder de pronto con los homosexuales? Dice, le va a pasar igual a todo aquel que es mentiroso. Porque con Dios no hay un pecado pequeño o un pecado mediano, sino que todo lo que es pecado, hermanos, viene de la conciencia del ser humano.
porque ya lo ha razonado en su mente. Bendito sea el nombre de Jesús. El pecado es un acto consciente de desobediencia al mandamiento de Dios. Si Dios no hubiese dado mandamiento al hombre, no hubiera pecado en el mundo. Romanos capítulo 5. Si Dios no hubiera dado mandamiento, no hubiera pecado en el mundo. Pero capítulo 5, verso 13, dice la palabra de Dios, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea que la ley fue lo que sacó a la luz para que el pecado, aleluya, fuera reconocido. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso hay que tener todo en nuestra mente y no olvidar, el pecado es nuestro adversario. La muerte es un adversario. El diablo es un adversario y estos adversarios son los actores del temor. Por eso es que el hombre, hermanos, todo lo que ha maquinado en su mente es lo que lo lleva al pecado, lo que lo lleva a la desobediencia. El pecado es un acto consciente. ¿Y por qué consciente? Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso cada vez que usted venga a este lugar y esté escuchando la palabra de Dios, usted tome notas de lo que se está predicando. Usted tome la cita bíblica y comience a leerla, porque la Biblia hay que leerla con discernimiento espiritual. La Biblia hay que leerla para aprender de ella, porque ahí es donde Dios quiere mostrarnos y revelarnos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Usted toma un periódico, usted toma una revista para informarse. Pero cuando usted toma la palabra de Dios, es para instruirse de parte de Dios para su vida, para poder alcanzar el discernimiento espiritual de lo que Dios tiene para nosotros. Algunos piensan que los malos pensamientos son pecados, y esos malos pensamientos son aquellos que son voluntarios. Porque hay personas que sufren de desequilibrio mental y hacen acciones que no van a su cordura. Pero la persona que no tiene ese desequilibrio mental, todos esos malos pensamientos los ha trabajado voluntariamente en su razonamiento. Y esos son pecados delante del Señor. Amén. Porque lo ha hecho en un acto consciente. El hombre y la mujer es consciente de todas las cosas que hace. Observemos, la Biblia dice, lo creó a su imagen y semejanza. Esto le da capacidad al ser humano de conocer a Dios, de reconocerlo a Dios, y le da la capacidad de poderse comunicar con el Señor. Eso es lo que necesitamos entender. Dios nos ha dado la capacidad de poder comunicarnos con Él. Usted y yo no oramos al viento. Usted y yo no oramos a cualquier cosa. No, tenemos el conocimiento que Dios existe, que Dios vive, que Dios se mueve entre nosotros. Por eso tenemos la capacidad de comunicarnos con Él. Por eso el ser humano necesita reconocer a Dios. Por eso lo hizo al hombre con la característica que se pueda comunicar con el Señor y conocerlo a Él. Por eso la responsabilidad del ser humano de usar su razón. Romanos capítulo 1, verso 18 y 19. Romanos capítulo 1, verso 18 y 19, dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce, se le es manifiesto. Pues Dios, ¿qué dice? Se lo manifestó. O sea que el hombre sí tiene conocimiento de todas las cosas, porque Dios se las ha dado a conocer. Por eso no hay excusa. Por eso el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Ahora, hermanos, lo que Dios dice sobre el hombre no es porque no le conozca, sino que el hombre no ha querido reconocer a Dios. El hombre se ha apoyado en su propia prudencia. El hombre se ha apoyado en su propia sabiduría. Por eso el verso 21 dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre, hermanos, fue necio y en verdad no le han dado gracias al Señor. Hay muchas personas que se levantan y salen de sus casas y ni siquiera hacen una oración de gracias al Señor por ese día de vida que le ha otorgado. Por eso dice, su necio razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Todos sabemos que hay un Dios, que hay un creador. Entonces, cuando el hombre tiene conciencia, el Señor le dio libre albedrío para que él decida. La persona es responsable de decidir. Por eso es que nosotros, hermanos, antes de bautizar a alguien, le damos la enseñanza de la palabra de Dios, para que él refleje cómo está su vida delante de Dios. Allí comienza a operar su razonamiento y se da cuenta que está mal delante del Señor y que necesita tomar una decisión para que sus pecados sean perdonados. Dios le activa sobre ellos para que ese hombre, esa mujer reconozcan a nuestro Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso es responsable de decidir. Por eso el Señor dijo en su palabra, dejad los niños, niños. Porque hay unos que están grandes y se comportan como niños, ¿cierto? Dejad los niños, niños, venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Porque un niño, hermanos, cuando llega a la edad de 10 años, ya es consciente de lo bueno y de lo malo. Pero quiero decirles algo. Cuando un niño de 10, 12 años o de 12 años se bautiza en el nombre de Jesús, porque ha tomado una decisión en su vida, porque se da cuenta, aleluya, que en el mundo hay maldad. Y él sabe que él está en medio de esa maldad, pero quiere guardarse para Dios y quiere tomar una decisión. Lo que tenemos que entender nosotros como iglesia es que a ese niño de esa edad no le vamos a exigir la conducta de un adulto. Porque aunque se haya bautizado de esa edad, él seguirá comportándose como un niño. Será travieso, saltará, de pronto llega momentos que está en el culto y se distrae, pero nosotros no lo podemos catalogar como un cristiano adulto. Alabanzas al Rey de la Gloria. Es lo que necesitamos entender en este tiempo. Muchas veces queremos exigir a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños que están en esa etapa y que le han entregado su vida al Señor. Queremos referirle que tenga un comportamiento cristiano. Si a los adultos les cuesta comportarse como cristianos, ¿por qué le queremos exigir a un niño que se viene levantando?
Un niño que se está desarrollando en su vida, que todavía en él hay una niñez, una conducta diferente. Por eso el Señor dice eso: dejar los niños venir a mí. No se los impidáis. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí Dios va a tratar en sus vidas. El ejemplo vital en esos niños son sus padres. El ejemplo vital en esos niños somos los adultos de la congregación. Somos nosotros que debemos reflejarles a ellos en verdad que hay una conducta cristiana, que en verdad hemos conocido al Señor, que en verdad lo reconocemos a Él con todo el corazón y que vivimos para Él. Ellos van a tener la oportunidad un día, hermanos, de entregarse por completo al Señor, porque la etapa de la niñez pasará, pero cuando vayan creciendo y se van dando cuenta del bien y del mal, ellos ya saben qué es lo que no le agrada a Dios y qué es lo que le agrada al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. A ellos se les despertará la conciencia de creer en el Señor. A medida que crecen, hermanos, ellos aprenden a conocer el bien y el mal. Por eso la palabra de Dios edificará esas vidas. Por eso ese adolescente no hay que dejarlo en la casa jugando maquinitas. Padre de familia, madre de familia, no se desencarte con sus hijos dándole una tabla para que juegue y se distraiga. No tiene usted ni la menor idea, hermanos, el daño tan grande que le hace. Es mejor que lo traiga a la casa del Señor. Y no importa que se quede dormido en esa silla, ¿sabe algo? Dios está trabajando en el subconsciente de esos niños, porque la palabra de Dios llegará, porque Dios nos habla aunque estemos dormidos. Él nos habla porque Él es poderoso. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso, hermanos, lo que la persona no tiene cuando no ha creído en el Señor. ¿Y cuál es la debilidad que uno tiene? ¿Y cuál es la necesidad que tiene? La persona inconversa, la persona que no camina en el evangelio del Señor, necesita por todos los medios reconocer a Dios. Hermanos, y de la única persona, la única manera que Dios puede operar en el corazón de un hombre es cuando de un corazón sincero llega a un lugar como esto, abre su corazón, abre su entendimiento y le permite, aleluya, que Dios se dé a conocer. Cuando abres el corazón al Señor, porque si llegas predispuesto al templo, si llegas con tu mente llena de ocupaciones, llena de preocupaciones y de angustias, pensando en lo que vas a hacer mañana, no estás trayendo un corazón sensible para oír la voz de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Lo que Dios desea, hermanos, es que lo reconozcamos a Él. Por eso Dios obra en nosotros, para que tengamos ese reconocimiento del Señor y nos acerquemos. El ser humano debe reconocer su estado, que es un pecador. Hermanos, el ser humano necesita reconocer su estado, que es un pecador. ¿Sabe algo? Que en medio del evangelismo, donde vamos a llevar la palabra de Dios, nos encontramos a muchas personas que no se sienten pecadores. Es que yo no le hago mal a nadie. Yo soy un buen esposo. Yo no he matado a nadie. Yo no he robado. Yo no tengo vicios. Y sabe algo, hermanos, el ser humano utiliza eso como una cortina de ilusión y piensa que por esas cosas es suficiente para ser salvo. Y no es suficiente.
Dios no está mirando mi comportamiento en este mundo. Dios está mirando es que le reconozcamos a Él y que le aceptemos a Él que somos pecadores y que necesitamos un Salvador para nosotros. Ahí donde Dios muestra su misericordia, su benevolencia para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué no lo salva su comportamiento? Porque todos nosotros nacimos fuera del huerto. Adán y Eva fueron expulsados del huerto a causa de la desobediencia. Fueron sacados de ahí por el problema del pecado. Por eso todos los demás nacimos afuera. Por eso heredamos el pecado. Decimos, en el mundo no había pecado. ¿Por qué no había pecado en el mundo? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Sabe por qué no había pecado en el mundo? Porque no había ley. Porque no había mandamiento. Porque no había prohibición. Porque no había advertencia de Dios. Pero cuando vamos allí a Génesis 16, 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre. Aquí es donde empieza el mandamiento del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre. Aquí hay un mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? De todo el huerto podrás comer. Pero ¿qué más dice el 17, hermano Cristian? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ya el Señor estaba mandando en ellos un mandamiento. Por eso aquí la gente tradicionalmente piensan que la falta, la gente coloca que la manzana, no saben qué nombre ponerle al fruto. Pero quiero decirle algo, hermanos. Aquí lo importante no es el árbol. Aquí lo importante no es el fruto. Aquí lo importante es el mandamiento de Dios. Es lo que Dios mandó hacer. Es el mandamiento de Dios que tiene la connotación aquí. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué Dios sacó el mandamiento? Porque para Dios el hombre es importante. Usted y yo somos importantes para Dios, porque Dios tiene un propósito con la raza humana. Alabanzas al Rey de la Gloria. Somos importantes para Dios, porque si Él no hubiera dejado ese mandamiento, al Señor no le interesaría que Adán y Eva comieran lo que quisieran allí, pero en Él había una preocupación por ese hombre, por esa mujer. Y quería dejar un mandamiento establecido para ellos. Había un propósito especial. Porque ¿sabe qué refleja el mandamiento? La soberanía de Dios. Todo del huerto Adán y Eva podían tomar, pero había algo que le pertenecía a Dios y que era intocable. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Hay cosas que Dios nos ha dejado que es intocable, que no podemos transgredir porque es pecado delante de nuestro Señor. Porque era la justicia, la voluntad, la rectitud. Ahí estaba reflejado a través de ese mandamiento los atributos de la autoridad de nuestro Dios. Dios le pone un límite al hombre. Aquí es donde Dios prueba al hombre, que lo creó con la facultad de conocerlo y de reconocerlo. Dios siempre ha tenido que ponerle límites al hombre, porque el hombre quiere hacer lo que bien le parece y no permite, no quiere ni que nadie lo gobierne ni lo dirija. Por eso Dios le pone esos límites a Adán y a Eva en ese lugar. Lo que Él quería era que ellos lo conocieran y lo reconocieran. Por eso manda esa prueba con un mandamiento. Hermano, es allí, en ese mandamiento,
que se origina el pecado del ser humano. Es allí en el mandamiento, porque Adán y Eva transgredieron el mandamiento. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, como dice ahí, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Necesitamos escuchar y entender esto. Porque pasó el pecado a los hombres, dice, porque todos pecaron. Todos debemos asumir esa actitud de Adán. Hemos pecado, gloria al nombre de Jesús. Hermano, antiguamente la religión ha enseñado que bautizan a los niños para que no sigan con ese pecado que alcanzaron Adán y Eva. Pero esa no era la propuesta del Señor. No era a través de lo que ellos han hecho. Porque Dios no nos mandó a bautizar los niños. Por eso predicamos el evangelio. Por eso predicamos acerca del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús. Es algo que se expresa diferente la palabra de Dios. Mire, dice que el pecado entró por un hombre. Si la Biblia dijera que entró por el hombre, podíamos responsabilizar a Dios por haber creado al hombre. Pero la Biblia dice es por un hombre. ¿Sabe por qué? Por un hombre. Porque Adán tenía que tomar la decisión. Ya Adán tenía libre albedrío. Ya Adán tenía conocimiento. Ya Adán se había relacionado con Dios. Ya el Señor le había dado el mandamiento. Pero la decisión que él tomó, hermanos, es lo que lleva a que se convierta en pecado delante de Dios. No es culpabilidad de Dios, porque la gente argumenta. Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo puso ahí? Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios le dio la capacidad al ser humano de decidir. Le dio la capacidad de tomar decisiones en su vida. Por eso el hombre que camina tras la luz de la palabra de Dios, tras el discernimiento del Espíritu Santo, hermano, no toma decisiones apresuradas, sino que espera la dirección de Dios para poder estar en la voluntad de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Él tomó esa decisión. Por eso tuvo esa responsabilidad de lo que él hizo. El verso dice: si todos nosotros, si cualquiera de nosotros hubiéramos muerto a los 2 o 3 años, no había ningún problema en nosotros. Pero cuando ya nosotros nos movemos en conocer lo bueno y lo malo, allí tenemos la responsabilidad. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién dice esto? El Señor. Si el Señor nos dice, el que sabe hacer, el que usa el razonamiento y sabe que es malo, y usted lo hace voluntariamente, la Biblia dice que delante del Señor eso es pecado. O sea que el hombre tiene la capacidad de escoger qué es lo que va a hacer, porque es consciente de las cosas. El pecado es responsabilidad de la persona. Por eso todo lo que tiene que ver con la conversión, con el arrepentimiento, el crecimiento espiritual, depende de la decisión de cada uno. Por eso el creyente no puede culpar a su directiva, a su líder, la esposa al esposo o el esposo a la esposa, o al pastor o a los diáconos. No, hermanos, la responsabilidad es individual de cada uno de nosotros. ¿Por qué llegamos a la conversión?
Porque la palabra de Dios me evidenció delante del Señor cómo estaba delante de Él. Y eso me hizo tomar una decisión. Necesitaba arrepentirme de corazón, cambiar mi rumbo, ya no ir a las cosas del mundo, sino abrazar el evangelio, abrazar al Señor y darle gracia, porque Él pagó el precio por mí, y caminar con Él y bautizarme en el nombre de Jesucristo. Y en la medida que voy en el camino del Señor, hay un crecimiento, no solamente de estatura, no solamente de conocimiento de la palabra. Se necesita que haya un crecimiento espiritual. Un hombre y una mujer espiritual que ha crecido, que ha madurado y que no se deja convencer con facilidad, porque ha conocido en quién ha creído y a quién ha seguido en todos estos tiempos. Alabanzas al Rey de la Gloria. O sea, esto es una decisión personal. Cada uno decide, hermanos, con quién es que queremos estar. Por eso fue que Dios le hizo un juicio a Adán y lo llamó a cuentas. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor no sabía dónde estaba Adán? La Biblia dice que Él está en todo lugar. Pero lo que buscaba el Señor era que Adán lo reconociera lo que había hecho. Cuando ya Adán tenía razonamiento de las cosas, por eso empieza a operar en él la parte humana. Con que has comido lo que te dije que no comieras. Y él empezó a justificarse. ¿Sabe algo? Que cuando Dios confrontó a Adán, el ser humano siempre tiene que buscar a otros para culpar y no aceptar su culpabilidad delante del Señor. Señor, la mujer que me diste me convenció y esto. Y la mujer fue a la serpiente, aleluya, queriéndose justificar delante del Señor. Esto es la tendencia de todo ser humano, que aunque se dé cuenta que está haciendo lo equivocado, no quiere dar su brazo a torcer. Por eso Dios hace un juicio, Dios nos llama a su presencia, pero lo que Él busca, hermano, es que a Él le reconozcamos: sí, Señor, me he equivocado, he hecho lo malo, perdóname, Señor, por lo que hice, porque actué en desobediencia, en rebeldía, pero sea usted, Señor, perdonándome. Eso es lo que Dios quiere. Que le reconozcamos a Él, aleluya, nuestras faltas, nuestra responsabilidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, Él se disculpó con Eva, ella con la serpiente. Pero esto, hermanos, ¿por qué Dios le dio un mandamiento al hombre? Porque a Él le interesa, hermanos, lo que Él había hecho en su responsabilidad. Dios creó al hombre, hermanos, para que le obedeciera. Dios nos hizo a nosotros para que le obedeciéramos. Pero el hombre se apoyó en su propia prudencia, en su propia sabiduría. Y cuando el hombre se apoya en su sabiduría, ya no cuenta con Dios. Por eso el cristiano, el creyente, tiene que empezar, aleluya, no es que yo pienso así, es que yo creo que es así. Cuando yo uso esos términos, me estoy apoyando en mi sabiduría y no en la sabiduría que viene de Dios, en la dirección que viene de parte del Señor. Dios, lo que le agrada de nosotros es la obediencia a Él. La obediencia a Dios está por encima de la sabiduría. La obediencia a Dios, hermano, está por encima de cualquier cosa o sacrificio que hagamos. O sea, Dios, hermanos, es la máxima autoridad. Y lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Es lo que Dios mira en las personas. Por eso Él le dijo a los judíos:
porque el judío hacía sacrificios. Ellos pensaron, no, vamos a matar estos 10,000 cuervos, estos 10,000 animales, estos 10,000 corderitos, estas tales ovejas, porque yo pienso que así Dios se va a poner contento y alegre. Pero el Señor dijo, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificios. El Señor estaba hastiado de los sacrificios, porque ellos hacían tantas cosas, pero no tenían misericordia con las demás personas. Porque es la misericordia, hermanos, lo que nos lleva a que Dios perdone nuestros pecados. La misericordia de Dios nos ha alcanzado. La benevolencia, el regalo de Dios es lo que nos ha alcanzado a nosotros. Nosotros no vamos a poder hacer cosas en este mundo que podamos convencer a Dios. Nada va a sorprender a Dios, hermano. Al contrario, el Señor nos sorprendió a nosotros, dando su propia vida, el rescate por usted y por mí en este tiempo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermano, nuestros sacrificios son insuficientes, por eso Él les recalcó a ellos. Estoy hastiado de su sacrificio. Yo no quiero esas cosas más. Yo lo que quiero es misericordia. Misericordia y no sacrificios. Por eso, hermano, no piense que usted, por ocuparse en tantas cosas, de pronto pensando que con eso va a sorprender a Dios, que sea más importante que consagrarse al Señor, que sea más importante que vivir en santidad para Dios, que sea más importante que venirse a congregar a la casa de Dios, porque aquí es donde Dios trabaja en nuestras vidas. Allí en Génesis 2:16, aquí donde viene el mandamiento del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto no comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí es donde viene la penalización de parte de Dios. Esta ley de Dios no es una ley legal, sino una ley penal. El que hiciera tal cosa moriría, ciertamente morirás. Por eso, hermanos, la persona a los 12 años de edad, cuando dice la palabra ciertamente, quiere decir de verdad y se cumple. Lo que Dios dice, hermanos, es de verdad y se cumple. Una persona a los 12 años puede creer y se bautiza. Pero una persona, hermanos, se bautiza. Pero cuando en la iglesia, no debemos esperar que ellos actúen igual. Ellos van a tener un proceso en su vida. Es diferente al comportamiento del adulto. Cada uno conforme camina en el camino del Señor, hermano, actuará conforme a su edad. Por eso ya las personas que llevan años en el camino del Señor en la iglesia, ya debemos de tener sentido de pertenencia. No puede ser que a una persona que tenga 7, 8, 9 años, 6 años en la iglesia, haya que recordarle que pertenece a Jacksonville. Que esta es nuestra iglesia, que este es el lugar donde Dios nos estableció para tratar con nuestras vidas, para que a través de esos que llevan esos años seamos canal de bendición para las almas nuevas, las familias nuevas que lleguen a la congregación y vean en nosotros que hay sentido de pertenencia, que amamos la casa de Dios, que queremos que muchos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero cuando ya el hombre es constituido pecador y siglos después que Dios le da esos mandamientos, mire que algo empezó a hacerle el Señor allí en Éxodo 20 a ellos. Éxodo capítulo 20.
comienza el Señor a darle esos mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios. Y empezó por, hermanos, el Dios que predicamos es un Dios de orden. ¿Por qué el Señor no apareció en Mesopotamia, ni apareció en la India, ni apareció en África? El Señor empezó a darle mandamientos a su propio pueblo. Y observe algo, prácticamente Jesucristo no se movió de Israel en su ministerio. Él no se movió de allí, de Israel. Por eso Él le da esos mandamientos. En Éxodo 20, y Dios dijo estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué habla con ellos? Porque a ellos fue que los libertó de la esclavitud. Yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Comienza a decirle todas estas cosas a este pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el conducto regular. Estaba tratando con el pueblo que estaba esclavo en Egipto. Eso dice allá Isaías 52. ¿Y qué hago yo aquí? Mientras mi pueblo es injuriado y mi nombre es más blasfemado. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Porque yo mismo que hablo, está hablando el Todopoderoso en el Antiguo Testamento. He aquí, yo mismo que hablo, estaré presente. Él fue el que se presentó, aleluya. Por eso Él estaba diciendo que los había sacado de Israel. Los había sacado de la esclavitud. Y les dio una ordenanza. Dios es un Dios ordenado. Por eso Jesucristo nació allí y se quedó allí. Hermano, ¿sabe algo? Jesús no le exige a la gente lo que no le ha dado. Jesús nos pide de lo que ya Él nos ha dado. El Señor nos exige reconocimiento porque somos capaces de reconocerlo. El verso 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor quiere que el pueblo lo reconozca solamente a Él, que no hayan más dioses con Él. Por eso usted tiene que tener cuidado, porque de pronto por ahí en medio de su vida se está levantando una. El hijo se le puede convertir en un ídolo. La esposa, el esposo. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Todo reconocimiento es para Él. Número 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Quiere decir, hermanos, usted no se puede inclinar o buscar lo que Dios no le ha revelado. Es que yo por allí soñé. No, deja que Dios te revele. La Biblia dice que los sueños, sueños son. Vaya Jeremías. Los sueños, sueños son. Pero la revelación viene del Dios Todopoderoso para nuestras vidas. Todo lo que el hombre hace, hermanos, viene de su mente o de su imaginación. Por eso usted escucha por ahí de mucha gente: no, yo creo que el Señor viene en tanto tiempo. Yo me imagino que tal cosa. Hermano, esos son pensamientos humanos. Esto no viene de parte de Dios. Verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí él está hablando, no te inclinarás a ellas. Hermanos, el ser humano debe creer a Dios por fe. Todos los que van a las imágenes, todos los que se postran a esas imágenes, están yendo por vista y no por fe. Necesitan acudir o ver algo para aferrarse y pedirle como algo para ellos. Pero la palabra de Dios nos dice: ojos tienen y no ven, bocas tienen y no hablan, pies tienen y no caminan. Por eso Él nos está diciendo aquí a nosotros: no te inclinarás a ellas. Por eso creemos al Señor, es por fe. Pero ya la iglesia del Señor no practica la fe natural. En nosotros opera la fe que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la que nos ha llevado a creer en Jesucristo, a creer en el único y sabio Dios. Aleluya. No por razonamiento. Por eso nosotros, hermanos, cuando cantamos, alabamos y oramos, nosotros estamos seguros que el Señor está aquí. Él está aquí en todo momento del culto, desde que se abre esa puerta y que empezamos a orar, a clamar, a interceder, a orar por el servicio, a orar por los músicos, a orar por el que dirige, por el que predica. El que está allí en ese momento es el Señor. Y cuando la iglesia entra en esa tonalidad, Jesucristo siente, aleluya, la alabanza de la iglesia y se hace sentir. Por eso algo dentro de nosotros empieza a ocurrir, porque estamos seguros y Él sabe que le adoramos porque lo sentimos en nuestras vidas. Él está aquí con nosotros. Verso 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Aquí está hablando del nombre. ¿Sabe que para el pueblo judío esto fue bien complicado? Porque ellos por mucho tiempo manejaron el tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios. Porque para ellos era como algo que no se podía hacer. Usted sabía que cuando estaban transcribiendo a los rollos, el que escribía el libro, la palabra Jehová o las letras JH, el tetragramatón, ese hombre iba, se purificaba, se limpiaba, se cambiaba la vestidura y tomaba otra pluma diferente. Escribir el nombre del Señor. Para ellos eso era tan importante, hermanos. Pero ellos discutían porque no querían reconocer. A ellos les cuesta cuando un cristiano pronuncia el nombre de Jesús. Eso les retiñe en sus oídos. Y todo solamente, hermano, es por cuestión de términos. Aquí lo que Dios nos habla a nosotros es de obedecerlo, es de honrarle su grandeza, hermano. Dios reclama de nosotros esa adoración a lo que Él es, a lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso nuestros cultos no pueden ser pasivos. Hermano, si usted en verdad valora lo que Cristo ha hecho por usted, que le ha regalado la salvación y que fue a esa cruz por usted, hermanos, usted sería el primero de arrancar a correr y entrar por esas puertas y venir a este lugar y postrarse ante la presencia del Señor y decirle: Señor, ¿quién era yo para que usted se haya tomado el trabajo de venir a esta tierra y entregar su vida por amor a mí? Aleluya. Por eso hay que valorar esta salvación todo el tiempo. La venida de Él está cerca. Hay que abrazar más el evangelio. Hay que amar más al Señor. Aleluya.
El nombre es tan significativo que es ese nombre lo que hace la diferencia. Mis pecados son perdonados cuando ese nombre es invocado en mí. Me hace cambio de posición, paso de las tinieblas a la luz. Mi nombre es escrito en el libro de la vida cuando el nombre de Jesucristo es invocado en mí. A partir de allí es que Dios empieza a morar en mí. Cuando invocan el nombre de Jesús. Para que una persona, hermanos, se bautiza, necesita renacer por la palabra de Dios. Es por su palabra que nosotros renacemos en el Señor Jesucristo. Es tan significativo el nombre que representa mucho. Romanos 10 dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. No es decir Jesús, no. No es pronunciar, una cosa es pronunciar y otra cosa es que me invoquen el nombre de Jesús. Es lo que me hace ser salvo. Entendamos eso en esta noche. Vamos a estar en pie, hermano Ángel. Pase a este lugar. Qué bueno, hermanos, que entendamos que el origen del pecado se debe a la mala decisión que tomó Adán. Desobedeció al mandamiento del Señor. Y nosotros sabemos que no le agrada a Dios y que le agrada a Dios. Pero eres tú y soy yo los que tomamos la decisión que vamos a hacer. Si queremos en todo tiempo agradar a Dios. Recuerda que Él es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Necesitamos entender eso, aleluya. Dios no trabaja a ver qué va a pasar, no. Él ya sabe qué va a pasar. Él ya sabe por qué tú estás aquí. Él ya sabe lo que Él tiene para ti. Nada toma por sorpresa a nuestro Señor. No, tú estás aquí porque ese propósito estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Estábamos predestinados de parte del Señor. Vamos a adorarle a Él. Yo pienso que Él se merece que lo adoremos esta noche. Yo creo que usted no se puede quedar con sus labios callados. Usted puede abrir su garganta y empezar a adorarle al Señor, a decirle: Señor, cada día que paso quiero reconocerte más, Señor. Quiero honrarte más, Señor. Quiero buscarte más, Señor. Quiero obedecerte más, Señor. Porque tú eres el único digno de que te adoremos. Tú eres el único digno. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos traído la salvación. Oh Dios de la gloria, éramos pecadores en esta aleluya. El alfa y el omega, el principio y el final, Y el gran yo soy, a ti, el Todopoderoso, el que es y que vendrá, y el gran yo soy, yo quiero que doy el sacrificio a ti. Yo quiero que y que siempre viva en tu voluntad. Aleluya.
y la omega. Sí. Y el el Todopoderoso es mi descanso yo quiero que siempre viva en tu gloria. Yo a ti. Y que siempre en tu gloria. Y que siempre en tu gloria. Y que siempre viva en su voluntad. Gloria al Señor. Oh, ayúdanos a vivir en tu voluntad, Señor, en estos tiempos. Ordena nuestros pensamientos, Señor Jesús, te lo rogamos en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor y que podamos cada día entender, hermanos, todos los días tenemos que reconocerlo a Él. Todos los días de nuestra vida tenemos que reconocer al Señor Jesús. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, hoy damos gracias a ti, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos en verdad el origen del pecado a causa de nuestra desobediencia. A causa, Señor, de manejar nuestra propia prudencia. Ayúdanos en este tiempo, ayúdanos, guárdanos, Señor, te lo pido en esta noche. Guarda la congregación de Jacksonville, Señor. Que cada uno de nosotros no olvidemos de reconocerte todos los días de nuestra vida por tu benevolencia con nosotros. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén. La paz del Señor Jesucristo para todos. El Señor Jesús les bendiga, les guarde. Gloria al Señor. No olvidando mañana la enseñanza a las 8 por Zoom. El viernes el poderoso servicio de damas a las 8 de la noche. Y el domingo nuestra escuela dominical. Paz de Cristo, Dios les bendiga.